meditamos acerca del bien común y el amor propio como contrario al bien común, comenzando por la Sagrada Escritura, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el cual nuestro Señor Jesucristo propone el mandamiento del amor, el amor a Dios y el amor recíproco entre los hombres, entre los discípulos suyos. El mandamiento del amor ordena fundamentalmente la vida humana para establecerla en el bien, y ese bien por naturaleza es un bien común. No es el bien de una sola persona, sino el bien de todos los hijos de Dios, que son hermanos en Cristo, el hermano mayor, y de esta manera se introducen en la vida de la Trinidad, son hijos del Padre y llenos del Espíritu Santo. Esta es la plenitud del bien común en el sentido propiamente cristiano. El bien por naturaleza es común porque es el bien de la Santísima Trinidad que se difunde hacia toda la creación. Por eso une todas las cosas, pero muy especialmente une las criaturas racionales, une los ángeles y une las personas humanas, conformando un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, es decir, la Iglesia. El núcleo constitutivo de la Iglesia, San Pablo lo llama vínculo de la perfección y es el amor. Él dice que es el amor. No un amor natural, sino un amor sobrenatural, el amor que une las personas que tienen fe. Esto es lo que significa. Una fe vivida, una fe real y realista que se realiza y es inseparable según su naturaleza del amor. Cuando se separa del amor, la fe decae, es deforme, es muerta, le falta su perfección, le falta su sentido último y de esta manera tiende a perderse. En el capítulo 15, nuestro Señor dice: este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros, así como os amé. Mayor amor que este nadie lo tiene, que dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, pues el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas a vosotros os he llamado amigos, pues todas las cosas que de mi Padre oí, os las di a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, antes yo os escogí a vosotros y os destiné para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, para que cuanto pidáis al Padre en nombre mío, os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Ese es un amor distinto del amor meramente natural, que siempre está unido con muchos defectos e incluso con pecados, con actos y hábitos contrarios al verdadero amor humano. El amor cristiano es el amor que procede de Dios, que nos une con Dios y nos une entre nosotros. Es un amor divino perfecto, según el mandamiento de Cristo, como está formulado en el Evangelio según San Mateo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por ese motivo, los que se aman de esta manera y alcanzan la perfección, o sea, el bien, por medio del amor, son odiados por el mundo, dice Jesús en la continuación del texto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero que a vosotros. Si del mundo fuerais, el mundo amaría lo que era suyo, mas pues no sois del mundo, sino que os entresaqué del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que os dije: no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si mi palabra guardaron, también la vuestra guardarán. Pues todas estas cosas harán con vosotros
a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no viniera y les hablara, no tuvieran pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. Quien a mí me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras cuales ninguno otro hizo, no tuvieran pecado, mas ahora las han visto y han aborrecido así a mí como a mi Padre. Mas había de cumplirse la palabra escrita en su ley, que me aborrecieron sin motivo. Es decir, hay un aspecto fundamental en la vida humana, una opción fundamental de la voluntad, que es continuación de la vida de Dios, del Hijo que surge del Padre y del Espíritu que surge del Padre y del Hijo, y que se prolonga en la vida humana, o es algo contrario, opuesto, es odio de Cristo, es decir, una actitud afectivamente cerrada ante Cristo, que es solidaria de una actitud cerrada ante los discípulos de Cristo, los que siguen a Cristo. Muchos hombres aborrecieron a Cristo, dice el mismo Señor, es decir, lo odiaron. De muchas maneras en el Evangelio aparece esto. O sea, el Evangelio es realista, es súper realista, dice las cosas como son, no las envuelve con palabras o con ideas que alejan de la realidad porque son supuestas ideas, no son verdaderas ideas. En la realidad sucede esto, o sea, hay una división del mundo, por eso él mismo había dicho que no vino a traer la paz sino la división. Eso hay que entenderlo bien. No vino a traer la paz del mundo, que es aparente, o sea, es una concordia simulada. Los hombres se ponen de acuerdo por intereses, por negocios, por lo que les conviene en el momento y están en paz, pero eso es una paz aparente que se rompe en cualquier momento, porque enseguida se transforma en conflicto, en guerra, en división, en odio, etc. La paz que trae Cristo es diferente. Os doy mi paz, dice en el Evangelio. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y San Pablo también habla de la paz de Cristo. Y Santo Tomás dice que no puede haber paz verdadera sino con los que tienen la gracia santificante. Con los otros hay paz externa, una paz a veces violenta, coaccionada, por miedo a las consecuencias, al castigo, a quedar mal, etcétera, por muchos motivos exteriores. La paz interna viene de Cristo y es la caridad. Está fundada sobre la caridad. La caridad produce la paz, como está en la Sagrada Escritura y como explican los grandes teólogos y Santo Tomás también. La paz verdadera es fruto de la caridad. Y la caridad sigue a la fe, no puede existir la caridad sin la fe. Lo otro es amor natural, que no es malo cuando es ordenado, pero no es la caridad, no es la amistad sobrenatural. Y además dura poco y siempre contiene muchos defectos, aunque estén escondidos, al tiempo aparecen, porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse, como dice nuestro Señor. Entonces, lo que está escondido aparece. Y cuando lo que está escondido es la caridad, también aparece. Cuando es la fe y la caridad, también aparecen. Y así, el que vive según la fe y la caridad es fuente de verdadera paz para los otros, y esto es el alma del verdadero apostolado, como decía el título del famoso libro, el alma de todo apostolado. El alma de todo apostolado es la paz de Cristo, que se produce por la caridad y que atrae
no solo sobrenaturalmente, sino también naturalmente. Porque todas las cosas buscan la paz y todos los hombres buscan la paz. Esa paz es un aspecto del bien, o sea, de la perfección real, que es el motor de toda la vida humana, porque es lo que la mueve, lo que todos los hombres buscan, como dice Aristóteles, es el bien. Ahora, lo buscan como lo conocen, y por eso toda la vida humana debe ordenarse de manera tal que se pueda conocer efectivamente y cada vez con más precisión el bien, y de esta manera dé energía a la vida, la mueva y la lleve a su plenitud. San Pablo también en la carta a los Efesios nos ilumina acerca de nuestro tema, porque nos hace entender el significado real de este bien realizado y fundado en Cristo nuestro Señor. Dice al principio de la carta a los Efesios: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, a impulsos del amor, predestinándonos a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado, en el cual tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo desbordar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, notificándonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se propuso en él, en orden a su realización en la plenitud de los tiempos, de recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. Esta recapitulación de todas las cosas en Cristo, que es, por supuesto, principalmente recapitulación de todas las personas espirituales y humanas en Cristo, esto es el bien. Esto es el bien que buscamos, que es el bien divino, porque esa recapitulación no se da sino en Cristo, que es la cabeza. Eso significa recapitular, que todo se une en la cabeza, que es Cristo, y Cristo es el Hijo del Padre, por eso recibimos todos los bienes divinos del Padre, y estamos llenos del Espíritu Santo que une el Padre y el Hijo, y que es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo juntos. Por eso es una unidad misteriosa, perfecta, la que nos atrae, que buscamos por muchos caminos. Todos esos caminos no tienen orden, no tienen paz, si no estamos fijos en el fin, como lo conocemos, y lo conocemos solamente por la fe, es decir, todavía lo conocemos de una manera oscura, no de una manera clara. Pero ese fin está presente, actúa y nos mueve más o menos, según la medida de nuestra claridad espiritual. Por eso toda la vida humana busca esa claridad espiritual para ordenar la propia actividad, la propia existencia. Sin claridad todo se vuelve desordenado, confuso y oscuro. Con la claridad que viene de la fe que mira el fin, que es este bien divino, esta perfección divina,
todo se comienza a ordenar, incluso en sus aspectos más exteriores, más externos y aparentemente más confusos. Todo se puede discernir a la luz del fin, conocido por la fe, que es el bien divino, un bien común para todos nosotros. El bien común de las personas divinas y el bien común de las personas creadas que han sido llamadas a participar de la plenitud de Dios. Ahora, existen impedimentos para llegar a ese fin y por eso, antes de profundizar todavía en la naturaleza de ese fin que buscamos y en su realización en esta vida, que es más propiamente el tema que trataremos, cómo alcanzamos el bien común en esta vida, tenemos que considerar los impedimentos que hay para alcanzarlos, los defectos que hay en la vida humana que impiden justamente la realización de este bien y por tanto su gozo y su paz. Y todos los defectos y todos los pecados lo impiden, por eso mismo son pecados, porque se oponen al bien, a este bien común, que está realizado principalmente por la caridad, por el amor. Pero podemos considerar algunos elementos que surgen de la experiencia de la vida contemporánea, que son especialmente nocivos para la búsqueda del bien común. Santo Tomás nos ayuda en la Suma Teológica, en la cuestión 133 de la segunda parte donde trata de la fortaleza. La fortaleza es una de las virtudes cardinales, ya la habían descubierto los filósofos, Platón, Aristóteles, pero en el cristianismo adquiere una relevancia grande en unión con la caridad, porque la fortaleza es la virtud de los mártires. San Tomás dice que el martirio es acto supremo de la fortaleza porque ésta se ejercita especialmente en los peligros de muerte. Entonces el mártir da testimonio de la fe sabiendo que está en peligro de muerte. Ahora, hay una fortaleza más general que corresponde al cristiano y a su modo a todo hombre, imperfectamente a todo hombre, imperfectamente al cristiano. Por eso él explica que todos los días hay una guerra particular. Cada hombre tiene una guerra particular porque tiene muchas dificultades, tiene que enfrentarse con otras personas que buscan fines opuestos, etcétera, y para eso también hace falta fortaleza. La fortaleza perfecta es una fortaleza que no está reñida con la paz, y con la verdadera paz de Cristo, con la paz espiritual, divina, y esa también se ejercita todos los días. Ahora, contraria a la virtud de la fortaleza es la pusilanimidad. Por un lado, la presunción, o sea, pensar que alguien puede más de lo que realmente puede y manifestarlo externamente. Y por otro lado, la pusilanimidad. La pusilanimidad se opone a la fortaleza porque impide el desarrollo de las capacidades. Y esto es especialmente nocivo en el cristiano, que tiene una capacidad divina, porque ha recibido el amor de Dios. Entonces, tiene que obrar según toda su capacidad, tiene que desplegar todo lo que ha recibido gratuitamente, no por mérito propio. Muchas veces se cae en la pusilanimidad por presunción, o sea, por el vicio opuesto, porque alguien está habituado a obrar todo por sus propias fuerzas y como tarde o temprano aparecen los límites, cae en la actitud opuesta de pensar que no puede nada. El cristiano, en cambio, se apoya sobre la fuerza divina y entonces no se funda sobre las propias capacidades, ni presume de ellas, sino que se funda sobre una capacidad divina, sobre una energía divina, que es fundamentalmente la caridad,
que lleva al bien común y que lo constituye, y por eso obra con una energía superior. En este sentido, para el cristiano, la pusilanimidad es especialmente dañina y un pecado porque impide muchos bienes y sobre todo el bien común. Eso es lo que dice aquí Santo Tomás en esta cuestión 133, que nos sirve de introducción para el tema de considerar lo que se opone al bien común. Dice el filósofo, es decir, Aristóteles, llama malos a los que infligen un daño al prójimo. En este sentido se dice que el pusilánime no es malo porque no hace daño a nadie, a no ser accidentalmente, a saber, al no realizar las obras con las que podría ayudar a los demás. En efecto, dice San Gregorio, que aquellos que rehúyen ser útiles al prójimo por medio de la predicación, si se los juzga con rigor, son reos de tantos pecados cuantos son los actos con que pudieron contribuir con provecho al bien público. Es decir, desde el punto de vista meramente humano y muy restringido al solo hacer daño al prójimo, el pusilánime no es malo, podría parecer, porque no hace daño a nadie. O sea, su debilidad se la guarda. Pero considerando las cosas ampliamente, que es sobre todo como se deben considerar desde el punto de vista cristiano, en el orden sobrenatural, a la luz del bien divino, el pusilánime hace mucho daño y es malo, porque impide muchos bienes. O sea, los bienes que Dios quiere difundir a través de los que están unidos a Él y de los que son parte del cuerpo de Cristo, no se difunden. Y de esta manera se produce un mal mayor, incluso que el de hacer daño al prójimo de modo particular, porque por la pusilanimidad se impiden muchos bienes. Explica aquí en el artículo que todo aquello que va contra la inclinación natural es pecado, porque es contrario a la ley natural. Pero en todo ser existe una inclinación natural a realizar la acción proporcionada a su capacidad, como aparece en todos los seres, tanto animados como inanimados. Y así como por la presunción uno sobrepasa la medida de su capacidad al pretender más de lo que puede, así también el pusilánime falla en esa medida de su capacidad al rehusar tender a lo que es proporcionado a sus posibilidades. Por tanto, la pusilanimidad es pecado, lo mismo que la presunción. De ahí que el siervo que enterró el dinero de su señor y no negoció con él por temor, surgido de la pusilanimidad, es castigado por su señor, como leemos en el Evangelio de San Mateo 25 y en Lucas 19. Es la parábola de los talentos. El siervo es castigado porque no obró. Simbólicamente, como dice la parábola, porque no negoció, no lucró con esos talentos, con ese dinero. Lo enterró. Eso es la pusilanimidad, que daña especialmente el bien común en el orden sobrenatural. Es mucho más nociva para el cristiano la pusilanimidad y para el bien de la Iglesia la pusilanimidad, que cuanto lo es para el que obra solo según la naturaleza caída
en el mundo, porque los bienes que se impiden de esta manera son muy restringidos, son los bienes del mundo, que son siempre imperfectos. Como decíamos anteriormente, la pusilanimidad puede provenir de la presunción, y la presunción está conectada con la soberbia. La pusilanimidad puede incluso provenir en algún modo de la soberbia. Por ejemplo, si el pusilánime se aferra excesivamente a su parecer y por eso cree que no puede hacer cosas de las que es capaz. De ahí que se diga en el libro de los Proverbios, el perezoso se cree prudente, más que 7 que sepan responder. En efecto, nada impide que para unas cosas uno se sienta abatido y muy orgulloso respecto de otras. Por eso San Gregorio, en la pastoral, dice de Moisés que tal vez hubiera sido soberbio si hubiera aceptado sin temor la dirección de su pueblo, y al mismo tiempo lo hubiera sido si hubiera rehusado obedecer al mandato del Señor. Es decir, si uno no obra según el impulso de la gracia y la capacidad que Dios le dio en la gracia que no mereció, puede ser soberbio y además perezoso. Primero aparece la pereza, pero en el fondo está la soberbia. Y además hay otro daño conectado que es la deformación de la prudencia, se vuelve imprudente, porque el perezoso se cree prudente, porque no obra. Y este creerse prudente, en primer lugar, es imprudencia. Y en segundo lugar, esconde la soberbia. Porque el que no obra por temor y por pereza, se cree superior a los demás que obran. Enfrentando riesgos, porque la obra en lo particular requiere enfrentar dificultades y riesgos. Entonces, por eso el mundo desprecia a los cristianos, porque los cristianos asumen riesgos con una prudencia que no es meramente natural, sino sobrenatural. El verdadero cristiano no es pusilánime y por eso no es perezoso y en el fondo no es soberbio, porque obra con una capacidad recibida de Dios y con esto enfrenta todas las dificultades. Y como los demás no quieren enfrentar dificultades porque son perezosos y en el fondo soberbios, no solo no hacen lo que ven que hacen los cristianos, sino que teorizan despreciándolos. O sea, los tratan como si fueran imprudentes, cuando en realidad los imprudentes son ellos. Bueno, ese es un mecanismo general que se repite de muchas maneras en todas las épocas, porque corresponde a un aspecto muy radical de la vida humana, que es la división entre la gracia y el pecado. El pecado siempre es debilidad. En una manera general podríamos decir que el pecado siempre es pusilanimidad, o sea, falta de fortaleza. La fortaleza no solo es una virtud particular, sino también una virtud general, está implícita en todas las virtudes, pues todas las virtudes están conectadas, lo mismo que la justicia, toda virtud es justa. Dice también Santo Tomás que la pusilanimidad se opone a la magnanimidad y por eso es especialmente también dañina para el cristiano, porque el cristiano busca un bien grande, que es este bien común, que es un bien divino.
la pusilanimidad y la magnanimidad se diferencian por la grandeza y la pequeñez de ánimo. Como indican sus propios nombres, pero lo grande y lo pequeño son opuestos. Por lo tanto, la pusilanimidad se opone a la magnanimidad. Ya Aristóteles sabía que la pusilanimidad es mala y despreciaba a los pusilánimes. Pero desde el punto de vista cristiano es peor, porque se opone a un bien mucho más grande, que es el bien divino. La pusilanimidad y la magnanimidad se diferencian, etc. Dicen la respuesta. La pusilanimidad puede considerarse de tres modos. En primer lugar, en sí misma, y así es claro que según su propia razón se opone a la magnanimidad, de la cual se distingue como la grandeza y la parvedad respecto de lo mismo. En efecto, como el magnánimo por la grandeza de alma tiende a lo grande, así el pusilánime por la pequeñez de ánimo renuncia a ello. En segundo lugar, puede considerarse la pusilanimidad en su causa, que por parte del entendimiento es la ignorancia de la propia condición y por parte de la voluntad el temor de fallar en cosas que se estiman falsamente que superan la propia capacidad. En tercer lugar, puede considerarse la pusilanimidad en su efecto, que es renunciar a cosas grandes de las que uno es capaz. Ahora bien, como hemos dicho, la oposición del vicio a la virtud se mide por la propia especie más que por su causa o efecto. Por lo tanto, la pusilanimidad se opone directamente a la magnanimidad. Entonces, en su esencia, va contra la grandeza del alma. Y la grandeza del alma es la preparación para realizar lo que es proporcionado. Ahora, para el cristiano, lo que es proporcionado es el bien divino, la perfección divina. Por eso, por naturaleza, el cristiano tiene que tender a cosas grandes. Porque no puede ser cristiano sin tender a cosas grandes. Si toda su mirada es pequeñita, todo lo tiene medido y calculado según lo que él estima posible para sus fuerzas, renuncia al verdadero bien y no puede ser un verdadero cristiano. Por eso el cristiano calculador, el cristiano aparentemente prudente, que no toma ningún riesgo en nada, no es verdadero cristiano. Ahora, ese tomar riesgo no se debe confundir con la imprudencia, porque se toman riesgos en vista de un bien absolutamente cierto, no en vista de bienes particulares inciertos. Eso sería imprudencia. El bien absoluto, que es la verdad absoluta, Dios, no implica ningún riesgo en sí mismo. Los riesgos son siempre asumidos respecto de bienes particulares que se pueden perder. Pero esos riesgos son prudencialmente asumidos en vista de un bien absoluto que no tiene posibilidad de ser aparente. No hay posibilidad de equivocarse respecto de ese bien, que es el bien divino. Ahora, la pusilanimidad
implica una cierta ignorancia de la propia capacidad, como se dijo, aunque no por esto es un vicio y un pecado propiamente de la inteligencia, sino de la voluntad y del apetito irascible, porque alguien no está preparado para enfrentar las dificultades. Por eso explica Santo Tomás que tampoco puede decirse con propiedad que la pusilanimidad se oponga a la prudencia por su causa, porque tal ignorancia no procede de falta de conocimiento, sino más bien de la pereza en estimar la propia capacidad, según se dice en el cuarto libro de la Ética, o en ejecutar lo que cae bajo las propias fuerzas. Y por último explica Santo Tomás que la pusilanimidad es más grave que la presunción. O sea, el pusilánime es peor que el presumido. ¿Por qué pierde más bienes? La pusilanimidad, según su propia especie, es pecado más grave que la presunción, ya que por ella el hombre se aparta del bien, lo cual es pésimo, según leemos en el cuarto libro de la Ética. Pero la presunción se dice que es pésima por razón de la soberbia de donde se origina. O sea, en sí misma la pusilanimidad es peor que la presunción. Aunque la presunción en algo es peor que la pusilanimidad, es decir, en la soberbia. Pero en cierta manera es más fácilmente corregible la presunción que la pusilanimidad. Porque la presunción en cierta manera se corrige sola, porque obrando con presunción se encuentran obstáculos y fracasos que ayudan a corregir la presunción. En cambio, la pusilanimidad no se puede corregir porque es no obrar, es renunciar al bien, es renunciar a lo grande. Para luchar contra la pusilanimidad hay que ser magnánimo, es decir, hay que buscar cosas grandes. E incluso hay que ser magnificente, o sea, hay que hacer cosas grandes externamente, que es lo que trata Santo Tomás después. La magnificencia también es parte de la fortaleza. Y para continuar analizando los impedimentos en la búsqueda del bien, que por naturaleza es un bien común, porque es el bien divino, nos ayudamos de la obra de un libro de un autor muy recomendable, que era abad benedictino, Benito Baur, que era abad en Boiron, este libro, que vale la pena leer, En la intimidad divina. Está en internet también. Aquí tiene muchos capítulos interesantes, pero hay uno que se dirige al tema nuestro, los impedimentos para buscar este bien. El capítulo 7 habla del enemigo.
pone un epígrafe: todos los que buscan sus intereses, todos buscan sus intereses, mas no los de Jesucristo. Esto es de San Pablo en la carta a los Filipenses. Todos buscan sus intereses, pero no los de Jesucristo. Es decir, como explicará el autor, tienen un amor propio desordenado. O sea, la caridad siempre implica amor a sí mismo, pero el verdadero amor, o sea, aquel que tiende al bien común, y por eso la caridad, por su naturaleza, está abierta al bien de los demás. El amor propio quiere decir la búsqueda solamente del propio bien y nada más. Y eso no es divino. Leemos en otra traducción: que recomienda aquí a Timoteo, dice: no tengo otro de iguales sentimientos que hidalgamente se preocupe por vuestras cosas. Es decir, este Timoteo es uno preocupado por los demás. Hidalgamente. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Jesucristo. O sea, este es un ejemplo porque se ocupa de los demás. En cambio, todos lo único que se ocupan es de sí mismos. Mas lo acendrado de su bondad ya lo conocéis, como que cual hijo con su padre ha trabajado conmigo en servicio del Evangelio. Este tiene alma grande porque trabajó por el Evangelio, con Pablo. O sea, no se preocupó simplemente por sí mismo, por estar bien él. Y San Pablo enfrentó muchos peligros como Timoteo. O sea, naufragó, enfrentó ladrones, enfrentó hambre, sed, frío, etcétera, ¿no? Lo dice en sus cartas, por el Evangelio. Y el Evangelio es el bien divino difundido, que consiste principalmente en el amor, o sea, en la caridad. Bueno, este abad benedictino Baur cita a San Pablo en la carta a los Filipenses y después se explica: no es cosa de poca monta haber sido elevados hasta la participación de la vida divina, ser sarmientos de la vid que es Cristo, sarmientos en que Él hace circular la savia de su vida, y en fin poder decir: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cristo quiere y debe vivir y reinar en nosotros, ser el alma que nos vivifique y determine todos nuestros pensamientos, deseos y acciones. Pero a partir del instante en que Cristo toma posesión de nuestra alma para infundirnos su espíritu y penetrarnos de su vida, se le contrapone el enemigo, que ambiciona impedir su expansión. No es precisamente este enemigo el demonio o el mundo, sino que vive en nuestro interior, nacido con nosotros, nos ha estado esclavizando incluso cuando no gozábamos todavía del uso de la razón. Es el enemigo cuyo poder aumenta cada día, ayudado por nuestras pasiones, las tinieblas de nuestra mente y la debilidad de nuestra voluntad, nuestros pecados y nuestras malas costumbres. Es un enemigo que se envalentona precisamente con los golpes que le damos. Un enemigo que se ufana de las victorias que sobre él vamos logrando y se las adjudica. Un enemigo que crece nutriéndose precisamente de las virtudes que practicamos.
y hasta de los defectos a los que cedemos. Un enemigo que se despierta con nosotros por las mañanas y queda a nuestro lado todo el día, atento siempre a envenenar y degradar espiritualmente todas nuestras obras. Ya es hora de decir que este enemigo se llama amor propio. Hay que derrotarlo. Si lo vencemos, está asegurado en nosotros el reino de Cristo. Solo entonces podremos decir con San Pablo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Carta a los Gálatas 2:20. Un bosquejo intuitivo de este enemigo artero nos lo da la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, libro 3, capítulo 54. Las tendencias contrarias de la naturaleza y de la gracia. Es decir, es un tema fundamental que está en la esencia del cristianismo. Está en la Sagrada Escritura, está muy especialmente en San Pablo y está en toda la tradición reflejada, por ejemplo, en este libro de la Imitación de Cristo. O sea, hay un amor natural desordenado que es muy difícil de vencer, hasta que no prevalece totalmente la vida divina. Y se ramifica de muchas maneras y además se alimenta de todo, es como un parásito que se alimenta de todo, incluso de las virtudes que practicamos, no perfectamente, sino muy naturalmente. Por ejemplo, justicia, fortaleza, templanza y prudencia, ejercitadas de un modo muy natural, alimentan el amor propio. Que impide crecer en el verdadero bien, que es totalmente sobrenatural, el cual sí termina por perfeccionar y sanar de verdad la naturaleza. ¿Qué es el amor propio? Hay un amor propio recto, ordenado. De este habla Santo Tomás cuando explica la caridad. Primero hay que amarse a sí mismo. Después de amar a Dios, primero hay que amarse a sí mismo ordenadamente en Dios, buscando los bienes divinos. El amor propio del cual habla la tradición ascética de la Iglesia no es sino un amor propio desordenado, o sea, buscar un bien que no es verdadero y que no es el bien divino, que no es verdadero al menos en su totalidad. Siempre el bien algo de verdadero tiene, porque el bien es algo que está en la realidad, es el ser que atrae, pero el bien puede estar unido con el mal, y el mal es lo que le falta al bien. O sea, el bien puede alimentar incluso el mal cuando se lo recorta, se lo limita, que es lo que hace el pusilánime. Hay un amor propio recto, ordenado. Debemos amarnos, desearnos el bien, sí. Tenemos que amarnos a nosotros mismos porque la aspiración y la tendencia a la felicidad están inscritas en nuestra naturaleza. Podemos desear para nosotros los bienes naturales, talento, ciencia, integridad. Podemos amar también nuestro cuerpo, cuidarlo, velar por su salud y hermosura, pero a condición siempre de que la principal solicitud sea por el alma, por adquirir las virtudes, por conseguir la salvación eterna. El amor propio es ordenado cuando nos amamos en Dios y por Dios. Cuando como hijos de Dios, como redimidos, como llamados que somos a la participación de la vida divina, lo adoramos, lo servimos, trabajamos en su santo amor por Él y cumplimos su voluntad. Eso es amarse verdaderamente a sí mismo. Es el amor de sí ordenado. El amor propio ordenado tiene su reverso, que es el odio de sí mismo, odiar los pecados cometidos y hacer penitencia por ellos. Aborrecemos nuestra propensión al pecado y nuestra corrupción interna, esforzándonos por subsanarlas mediante la ascesis y la abnegación. Odiamos nuestro cuerpo sometiéndolo a la disciplina y a la mortificación.
si alguno viene a mí y no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice Jesús en el Evangelio de San Lucas 14. Hasta aquí se trata del amor propio ordenado. El amor propio ordenado implica el odio a lo que es desordenado, es decir, al pecado y a las tendencias que llevan al pecado. Hay también un amor propio desordenado. Este es impedimento directo para el bien divino. Hay también un amor propio desordenado, del que vamos a hablar ahora. Este amor propio nos lo encontramos en todos los caminos y en todos los senderos, día tras día y hora tras hora, bajo mil formas diversas, exteriormente siempre complaciente, mesurado, mañoso, gentil, amable, deferente, como es la gente aparentemente. Y también nosotros somos así para nosotros mismos. Pero visto al desnudo es un lobo voraz, falso, mentiroso, habilísimo en el arte de la seducción y de la persuasión sofista, como es también la gente cuando analizamos muchas veces lo que quiere y lo que dice en el fondo. El amor propio es la fuerza que mueve al mundo. El mundo en el sentido negativo de la Escritura, no la creación divina como Dios la hizo, sino el mundo, que quiere decir las criaturas espirituales y los hombres cuando están desordenados. Eso es el mundo. O sea, el mundo es la gente como obra normalmente sin la gracia y sin la fe y sin la caridad. Es lo que mueve la política, la economía, la vida social, el amor propio desordenado. Siempre queda algún rastro de búsqueda del bien común, pero está subordinado a esta búsqueda del amor, a este amor propio. Entonces el bien común no se alcanza nunca de esta manera. O sea, sin la gracia, sin la fe, sin la caridad, es sin Cristo. Por eso el mundo funciona mal y va a funcionar siempre mal, no hay manera de que funcione bien. No se va a encontrar nunca un método ni político, ni económico, ni cultural para que el mundo funcione bien. Es imposible. Salvo que sea el reino de Cristo, que siempre hay que buscar, de una manera u otra, según las condiciones cambiantes, las circunstancias que se van dando en la historia. Y si Cristo puede reinar a través de una sociedad cristiana organizada, mejor. Pero reina igual aunque la sociedad sea no cristiana y desorganizada. O sea, reina a través de los que están unidos a Él. Mi reino no es de este mundo. Entonces dice este abad, Baur, el amor propio es la fuerza que mueve al mundo. Todos procuran sus intereses, dice San Pablo. Todos van a lo suyo, todos buscan su provecho. Somos unos egoístas. El amor propio es la raíz secreta y profunda de los pecados y de los vicios que hacen a los hombres continuamente infelices. Porque el mundo se mueve, movido por el amor propio, pero es infeliz. Pereza, falta de carácter, infidelidad, mentira, concupiscencia, avaricia, de los pecados de la carne y del espíritu. De todo esto, la raíz es el amor propio. El amor propio es la madre fecunda de todos los grandes crímenes de la humanidad, de las injusticias que claman venganza al cielo y de las que la historia es rica en ejemplos, de las opresiones, de las faltas de caridad con el prójimo, de las enemistades y guerras,
de la destrucción de nuestra felicidad y de la del prójimo. Esto se da en la historia, en los pueblos, se da en las familias, se da en las organizaciones sociales, de todas las maneras se da y en todos los tiempos. El amor propio es, en último análisis, lo que arranca la fe y la religión de millones de corazones, lo que priva de Dios y del cielo a millones de hombres. ¿Por qué? Claro, si el amor propio que envenena todo se limitara a crear infelicidad en la vida terrenal, sería algo pasajero, pero el problema es que elimina de la vida eterna, dice Baur, millones de hombres. Junto a este egoísmo grosero y vulgar, hay otro más sutil que es propio de las almas piadosas, el amor propio espiritual. También en esta forma se introduce el egoísmo cada día en los corazones, pensamientos, reacciones internas, palabras y obras de las almas buenas. Un alma, por ejemplo, anhela ardientemente la perfección, pero detrás de esta ansia se encuentra inconfesado el deseo de ser estimada, admirada, considerada, y frecuentemente una complacencia en la propia perfección, una admiración de sí misma, un secreto orgullo. Trabaja el alma cuanto puede por huir del pecado, pero a escondidas se insinúa en ella el amor propio. Huye del pecado no tanto porque es ofensa a Dios, sino también porque afea su propia belleza espiritual, o también porque querría creerse a sí misma superior a tales debilidades. El amor propio va buscando consuelos, desea luces, dones y gracias, se fija en las que Dios concede a los demás y termina por hacerse celoso, envidioso y antipático. Engañada por el amor propio, cae sobre el verdadero objeto de la vida y el combate espiritual. El alma los considera no ya como el cumplimiento de la voluntad de Dios, sino como un perfeccionamiento personal y una mejora de su vida. Y al proponerse un objeto equivocado se desfiguran los motivos de su acción. Es decir, la persona quiere tener vida espiritual, pero para estar bien ella, no para cumplir la voluntad divina ni para buscar un bien divino. E incluso la oración, la recepción de los sacramentos, la adoración del Santísimo Sacramento, los actos que se hacen con el prójimo se pueden hacer por amor propio, es decir, para estar bien uno. Y nada más. Por eso es esencial abrirse al bien común en la caridad para asegurarse de que verdaderamente se busca el bien divino. Porque el bien divino es inseparable de este bien común de la caridad, que no es solamente obrar externamente para remediar necesidades de los demás, es algo mucho más profundo. Es una unión espiritual, es una perfección espiritual que une las personas en Dios. Y cuando está esta perfección espiritual, desaparece el egoísmo. Pero es muy difícil que desaparezca. Hace falta mucho tiempo y mucha lucha. El alma termina por encerrarse en una escuela de perfección conforme a su elección y a sus gustos, y no sospecha ni de lejos que su esfuerzo por progresar no es otra cosa que un engaño y una apoteosis de su propio espíritu. O sea, cada uno quiere determinar su vida a su modo, según su gusto, su inclinación, en vez de abrirse al bien divino, que transforma todo, porque Dios es el autor de la realidad. Entonces establece a cada uno en el bien divino según la verdad de la realidad y no según la inclinación subjetiva, el gusto subjetivo, que es una mirada estrecha siempre. Uno no ve la realidad de esa manera.
Ve lo que le complace en una determinada etapa que seguramente no le va a complacer en la siguiente. Y que por eso también es causa de infelicidad, ese modo de obrar. El amor propio hace que se agite el alma y se inquiete por sus defectos, pecados y debilidades, que se deje abatir y acobardar por su propia miseria, que no pueda soportar la vista de su propia nulidad, que esté descontenta de la obra de Dios y de la gracia en ella, ya que le parece lenta, terriblemente lenta. Había calibrado sus propias fuerzas de bien diverso modo y pensando que la gracia iba a obrar como por encanto, qué nerviosa le pone esa lentitud de Dios. Y San Juan de la Cruz también lo explica esto. Los principiantes están nerviosos porque ven sus pecados y quisieran ser santos en un día. Y Dios permite que permanezcan estas debilidades y defectos y pecados, porque si no se harían peores, es decir, soberbios. Y caerían más fácilmente en la pusilanimidad, es decir, contentarse con un bien chiquito, espiritual. Cuando Dios nos quiere llevar a bienes grandes, al bien divino mismo, que es infinito. Y para eso hace falta tiempo, porque el hombre esencialmente es temporal. Y Dios obra en la vida humana así como el hombre es. Y incluso cuando habla de un modo extraordinario, como hizo en San Pablo, que lo convirtió, cuando vio la luz y se cayó en el camino de Damasco, tuvo que seguir luchando, y lo dice él en sus cartas. Por eso hay que pensar de una manera más amplia y a largo plazo, no solamente para las decisiones cotidianas. El amor propio busca diversos caminos para engañar, incluso proponiendo ideales altos pero abstractos, no reales. En cambio, Dios nos propone la realidad, o sea, el bien real, que vemos de lejos por la fe de una manera oscura. En cambio, el bien elevado, que no vemos por la fe, sino que lo vemos claramente, es un bien imaginado, que nos hace caer por un lado en la presunción y después, por otro lado, en la pusilanimidad. Porque imaginamos un ideal y como no lo podemos cumplir, después no hacemos nada. El amor propio lisonjea al alma para que proponga una meta alta, demasiado alta. Teniendo a la vista el ejemplo de Cristo y de los santos, piensa hacer otro tanto. Cree que ha hecho ya cuanto ha podido, mas no puede dejar de comprobar que lo que ha hecho queda por debajo de lo que ha visto en ellos, y esta reflexión acaba por desanimarla. Porque en vez de cumplir la voluntad de Dios, así como Dios la manifiesta en la realidad, la imagina. Y esa imaginación está unida con la soberbia, o sea, dar una imagen de sí mismo, ante sí mismo, superior a lo que realmente se es y ante los demás también, aunque sea por medio de la imaginación. En cambio, Dios actúa en la realidad porque es el creador, es el autor de la realidad, como es. Y nos lleva a la perfección del bien en la realidad como es, superando la realidad como no es, que es el mal y la apariencia.
Y por eso el camino espiritual y el vencer las dificultades y el amor propio, como dice aquí el autor, requieren un ejercicio cada vez más agudo de la visión, de la inteligencia, y eso lo hace la fe, lo produce la fe, que engendra claridad, como explica Santo Tomás. Y la claridad es realismo, es ver las cosas como son. El amor propio pone ante los ojos del alma el bien que hace, la fidelidad con que cumple sus obligaciones, el celo con que practica la oración y los ejercicios de piedad. A la vista de tanto bien, pronto se levanta una sutil niebla y el alma comienza a marearse. El amor propio produce en el alma inquietud, impaciencia, descontento. Si se ve obligada a combatir en los momentos de oración las distracciones, los pensamientos vanos y otras tentaciones, si nota en sí pobreza de pensamientos elevados o frialdad de corazón, si tiene que reconocer su propia incapacidad, si sufre aridez. En las relaciones con el prójimo, el amor propio nos hace susceptibles, inflexibles, soberbios, impacientes, exagerados en la afirmación del propio yo y de nuestros derechos, fríos, indiferentes, injustos en nuestros juicios y en nuestras palabras. Se deleita en hablar de las propias acciones, de las luces y experiencias interiores, de las dificultades, de los sufrimientos, aún sin necesidad de hacerlo. En las prácticas de piedad se complace en mirar a los demás, observarlos y juzgarlos. Se inclina a compararse y a creerse mejor que ellos, a verles los defectos solamente y negarles las buenas cualidades, a atribuirles deseos e intenciones poco nobles, llegando incluso a desearles el mal. Bueno, este es un aspecto muy grave del amor propio porque deforma la visión de la realidad. Ya lo dijimos anteriormente respecto de sí mismo, pero también lo hace respecto de los demás, o sea, cree ver malas intenciones en los demás, que son imaginadas. Y esa imaginación es especialmente nociva para la vida comunitaria y para la búsqueda del bien común, que se realiza en una caridad cada vez más perfecta, porque es contraria a la caridad. Atención, esto directamente hay que referirlo a las personas que tienen fe y caridad, o sea, de esto está hablando específicamente. O sea, ver malas intenciones en las personas que tienen fe y caridad. Porque en las personas que no tienen fe y caridad, en cierta manera, hay un defecto estructural que no se puede dejar de ver. Ya el hecho de que no tengan ni fe ni caridad es un pecado radical que engendra a todos los demás. El peor pecado, explica Santo Tomás, es la infidelidad. La infidelidad no en el sentido de el adulterio, sino en el sentido del pecado contra la fe. Porque cuando no se quiere tener fe, es imposible la vida espiritual y la vida virtuosa. Porque no querer tener fe no solo va contra Dios, sino en su revelación y va contra su misericordia cuando revela, sino que va también contra el principio del orden natural, que es buscar la verdad. Sin buscar la verdad no existe la vida moral, o sea, la vida humana en cuanto humana. Entonces, aquí hay que distinguir. En esa época, cuando escribía el autor, no hacía falta tanto distinguir porque la sociedad en cierta manera todavía era cristiana, pero ahora es más necesario.
El amor propio, para deshonra de la piedad, hace que nos sintamos ofendidos cuando somos humillados, insultados o postergados, o no nos vemos considerados, estimados y obsequiados como esperábamos. No es posible enumerar todas las formas del amor propio espiritual, basta indicar las que éste gusta adoptar en la vida de comunidad. Aquí habla más directamente de una comunidad cristiana, de personas que deberían vivir en la caridad. ¿Cómo se manifiesta? En ella se manifiesta con frecuencia como separatismo, como tentativa de apartarse un tanto de la vida común, de querer hacer más que lo que prescriben las reglas y las constituciones, de sustraerse siempre que puede a la vida común para seguir su propio camino. Gusta de presentarse bajo el disfraz de una rigurosa fidelidad a la regla, intento que hace a uno poco comprensivo y le mueve a espiar, controlar y acusar a los otros, y que considera siempre a los superiores demasiado suaves e indulgentes. Se manifiesta como afición a las cosas privadas, sin interés por las de la comunidad, como independencia de espíritu. No quiere uno someterse a la obediencia ciega, no le place realizar sin examen crítico lo ordenado, quiere ver y juzgar por sí mismo. Eso es especialmente dañino respecto de la vida comunitaria. La vida comunitaria, por ejemplo la vida religiosa, supone que hay un orden fundamental recto, y que por eso se sigue ese tipo de vida. El defecto está en lo práctico, o sea, como la vida comunitaria necesariamente requiere una autoridad, porque si no, no existe la comunidad, porque no existe el bien común, que es universal y no particular. El que es miembro de la comunidad debe subordinarse a esa visión universal que ordena lo práctico, que no se refiere al fin último, ni que se refiere al bien en su sentido más profundo, sino a los medios para conseguir ese bien que necesariamente en la vida humana se deben determinar, porque si se hace una cosa no se hace la otra. La materialidad de la existencia humana es limitada y por eso no se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo sin caer en el desorden, y por lo tanto en algo que impide el bien, que es orden. El que no busca el bien común perfectamente, no busca el bien, que siempre es bien común, cae en este espíritu separatista y privado. O sea, no soporta nada que no haya decidido él por su cuenta, que no corresponda a su gusto, a su inclinación o a sus circunstancias. Para buscar el bien común es necesario superar, sea las circunstancias particulares, las limitaciones particulares, o sea, dejar una cosa para hacer otra, sea dejar la propia visión práctica para subordinarse a una visión superior que es común, que es imposible que se logre la armonía de la búsqueda del bien común por medio de la suma de las visiones particulares. Por más que teóricamente sean todas fruto de una actitud virtuosa, no se puede lograr simplemente porque son particulares. Y lo que ve uno no lo ve el otro, porque está en una situación diferente desde el punto de vista de las circunstancias concretas, de su propia configuración subjetiva, de su corporeidad, de su historia, de su educación, de sus relaciones sociales, etc. Lo que ve uno no lo ve el otro. Entonces, no se puede lograr una armonía de esa manera. Y se cae en graves impedimentos para el bien común. Por eso es necesario superar esa estrechez, que es una especie de pusilanimidad. O sea, no querer adherirse a un bien universal.
El amor propio induce a la crítica, al descontento, a la indiferencia para con los superiores, hermanos o hermanas. El amor propio, por fin, es la fuente de todas las inquietudes, dificultades interiores, zozobras, temores, desilusiones, deseos, esperanzas irrealizables, programas, propósitos, intenciones, todas esas cosas que mantienen el alma en tensión continua, que no la dejan en tranquilidad, la privan del recogimiento y el espíritu de oración, de la paz interior, y la impiden llegar a la unión perfecta con Dios, al estado de oración perfecta. O sea, si uno está inquieto permanentemente no puede orar en paz. Porque las inquietudes se multiplican indefinidamente y se alimentan unas a otras. Y la raíz última es siempre el amor propio, es decir, no buscar ese bien perfecto, espiritual y común, y buscar en cambio un bien particular, que por naturaleza es limitado, pasajero y fuente de incomunicación con los demás. Y por tanto fuente de infelicidad, porque la felicidad está en la comunicación con los demás. En primer lugar con Dios, pero esta, como nos dice el Evangelio, es inseparable de la comunicación con los demás por la caridad. Entonces, si uno busca siempre lo particular, se hace infeliz. Además de ser pusilánime. Ahora que hemos visto con claridad la decisiva importancia que el amor propio tiene en la vida de piedad, comprenderemos cuán necesario es afrontar este enemigo para rechazarlo y aniquilarlo. El amor propio es la causa profunda de todos nuestros pecados e infidelidades. Veremos después entonces cómo se vence este amor propio.